Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. El Internet. Un océano infinito de información y desviación. Lo sabemos. Está plagado de contenido que pondría incómodo al chamuco. Desde los rincones más extraños del lore del hentai hasta fetiches y comportamientos que desafían toda lógica humana, la red es un testimonio de lo bizarro, perturbador y francamente incómodo que puede llegar a ser el ser humano. Pero en medio de todo ese caos digital, en las sombras de los foros olvidados y los archivos perdidos, existe una sección más apetecible, aunque no menos oscura. Las historias, relatos y anécdotas que nacen y crecen en la red. Las leyendas modernas que llamamos creepypastas. Hoy, me he dado a la tarea de sumergirme en el abismo y recolectar para ustedes una colección de las narraciones más traumatizantes, incómodas y extrañas que podrán escuchar. Historias que prometen dejar una marca profunda en su subconsciente. Número 7, Psicopsis. Atención, porque esta historia es una inmersión en la locura y la paranoia. La sinopsis nos presenta a un hombre amnésico que despierta atrapado en una casa abandonada. Su única pista de lo que le pasó son una serie de inquietantes vídeos virales que encuentra. El horror de Psicopsis no es solo el aislamiento, sino la forma en que el contenido digital, estos vídeos, comienzan a infectar su mente y a confundirle la realidad, sugiriendo que la verdad sobre su origen está entrelazada con el terror que se consume en línea. El horror es un reflejo de nuestra propia adicción a la red. El miedo a que el contenido que consumimos nos esté volviendo locos o sea la causa de nuestro propio trauma. Es un horror más cerebral, menos gore, pero profundamente inquietante en la era digital. Número 6, Tripas. Tripas, original del escritor Chuck Palahniuk, es menos una creepypasta y más un relato corto de horror visceral que se hizo viral por su impacto. Contada en segunda persona, la historia es una serie de anécdotas sobre personas que, buscando el placer sexual o siguiendo desafíos extremos, terminan sufriendo lesiones horribles y grotescas. La más famosa de ellas relata la historia de alguien que queda atrapado en el sistema de succión de una piscina o, en otras versiones, el horror de la automutilación para sobrevivir a una trampa, forzando al lector a enfrentar la incomodidad y el dolor físico de forma cruda. La historia está contada en segunda persona. Eso significa que el protagonista eres tú. Y lo que experimentas es dolor. Dolor físico, puro, absoluto. Número 5, Alimenta al cerdo. Esta historia representa el horror de la tortura interminable y la fatalidad. Nos adentramos en la Granja Negra, un lugar dominado por el cerdo. El trauma proviene de la atmósfera de fatalismo absoluto y la descripción de los personajes condenados. Los detalles de lo que implica alimentar a esta criatura son viscerales y explícitos, sugiriendo sacrificio humano y sufrimiento físico constante. Su trauma radica en la ausencia de esperanza y la naturaleza cíclica del tormento. Número 4, Familia Panqueques. En algunas versiones, esta es la historia de una familia que es torturada y asesinada de la forma más grotesca imaginable. Un detective nos relata el descubrimiento. Los cuerpos de la familia han sido apilados y aplanados por una especie de prensa o máquina hidráulica hasta tener el grosor de unos panqueques, hotcakes, en un acto de aislamiento social y crimen macabro. En otra variación, menos conocida pero igualmente oscura, la historia gira en torno a un cuadro maldito de un payaso trágico que se apodera de la casa de una familia apellidada Pancakes y los masacra uno a uno. El terror reside en la perversidad y el surrealismo del método. El trauma aquí es puramente corporal y grotesco. La historia nos sumerge en la escena de un crimen con una metodología brutal e inexplicable. Los cuerpos de la familia han sido apilados y aplanados por una máquina hasta dejarlos con el grosor de unos panqueques. Esta es la cumbre del horror corporal surrealista.
El trauma no es solo la muerte, sino el profundo sentido de profanación y deshumanización al reducir a 6 seres humanos a una masa plana e irreconocible. Número 3. No eran las drogas. Esta historia nos lleva al borde de la locura y la realidad. Olvídense de las explicaciones fáciles. La trama gira en torno a unos personajes que son encontrados en un estado de terror extremo, convulsiones o locura catatónica, y la primera suposición es el abuso de sustancias. Pero cuando se les pregunta, la verdad es mucho peor. ¿Qué criatura o visión podría ser tan aterradora como para destrozar la mente humana, dejándolos en un estado de trauma irrecuperable? En esta historia, lo que acecha es la visión de lo que no debería ser, probando que a veces, el terror más puro no viene de las drogas, sino de la realidad. Número 2. Las rosas no pertenecen a un Ford Mustang. Esta creepypasta es una de las más esquivas, una historia que se susurra en los rincones del internet. Aunque la sinopsis exacta se desvanece en la neblina, el título evoca una imagen poderosa y perturbadora. Algo bello y fuera de lugar, unas rosas, en un vehículo asociado con la velocidad y la masculinidad. La narración generalmente se centra en una situación incómoda o trágica que desafía la lógica, a menudo implicando una fatalidad o un secreto oscuro revelado en un contexto familiar. Prepárense para un misterio que se esconde detrás de la pintura pulcra de un coche clásico. Esta historia asciende en el trauma por ser un relato de horror implícito y violencia de género. El título, aparentemente inofensivo, se convierte en un símbolo macabro. La narración se centra en una mujer joven, a menudo una adolescente, asesinada y, en algunas versiones, desmembrada. Las rosas son la ofrenda o la marca que el asesino deja en el Ford Mustang, el coche que simboliza la libertad o el final de la víctima. El trauma aquí reside en la combinación del feminicidio, lo inesperado del entorno suburbano, y la brutalidad del método, transformando un objeto cotidiano en un recuerdo de una tragedia violenta. Número 1. El tercer padre. Tommy Taffy. ¿Qué harías si un día, una entidad con la cara de porcelana y una sonrisa inalterable, una criatura inhumana con un brillo rosado en el rostro y dientes que parecen un solo trozo liso, simplemente apareciera en tu casa y tu padre, un hombre débil y mentalmente frágil, lo presentara como el nuevo padre? Esta es la historia de una familia torturada y controlada por Tommy Taffy, un ser que les obliga a seguir sus lecciones de vida y que tiene una advertencia final para el narrador. No tengas hijos, porque él sigue a aquellos que los tienen. Es una crónica de un horror doméstico, donde lo monstruoso se instala en la sala de estar y nunca se va. Esta es la número 1, y por una razón escalofriante. Su horror es demasiado real. Tommy Taffy, la criatura con la cara rosada y sonrisa artificial, irrumpe en un hogar y es presentado por el padre como la nueva figura parental. Pero la verdadera fuente de trauma reside en las implicaciones que se vuelven cada vez más explícitas. Taffy no solo es un ser que tortura mentalmente a la familia, sino que en la historia original se insinúa fuertemente y, en varias interpretaciones, se confirma que Tommy Taffy abusa sexualmente de la hija menor. Es el horror de un monstruo ineludible que impone un abuso infantil sistemático y la disolución absoluta de la protección familiar. La sinopsis es la de un horror doméstico, donde lo monstruoso se instala en la sala de estar y la inocencia es destruida para siempre.